Buenas tardes a todos. Les doy una muy cordial bienvenida de parte del Departamento de Derecho Procesal Penal del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca a la tercera y última charla del ciclo de conversaciones sobre esta materia. En esta oportunidad hablaremos sobre las dificultades procesales en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, tratando de adentrarnos de la mano de los especialistas invitados a la experiencia nacional e internacional. Comenzaremos con la exposición de Karina Fernández o la de Ciro Colombara para abrir paso finalmente a los comentarios de Tomás Pascual. Les voy a pedir que quienes vayan teniendo preguntas, si no las quieren hacer al finalizar ustedes mismos las exposiciones, las pueden ir mandando por el chat interno, ya sea a Felipe o a mí, y nosotros luego también las podemos reproducir al finalizar la actividad. Bueno, vamos a comenzar esta actividad con Karina. Karina Fernández Neira es abogada de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Reino Unido. Ha trabajado en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Se desempeñó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabaja en Londres 38, litiga causas de derechos humanos a nivel interno e interamericano, y asesora jurídica de la organización británica Forest People Program para Colombia, Perú y Costa Rica. Le damos la bienvenida y el pase, Karina. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por el interés en el tema. Me escucho bien, ¿cierto? Me avisan cualquier cosa porque no traje los micrófonos. Bueno, el tránsito que les propongo para esta tarde, como más o menos a lo que me invitaron a conversar, va a ser desde el rol, sobre todo de la persecución penal, los obstáculos que tenemos en la investigación de las causas de las violaciones de los derechos humanos, partiendo desde tres ópticas: la Fiscalía y su relación con la sociedad, la independencia que debería regir también los actos del Ministerio Público, y cuáles son los estándares que no se respetan en la práctica en materia de crímenes de Estado. Dependiendo de lo que el tiempo me permita, también quisiera hacer alguna referencia a lo que se conocen como las querellas contra el mando que tenemos hoy día actualmente contra Carabineros de Chile, en la que yo soy querellante, y que, bueno, yo las denomino las querellas poderosas. Voy a ver cómo me va con el tiempo y si no, lo dejamos para las preguntas. Lo primero que quiero comentarles, que probablemente Ciro también comparte conmigo, es la idea de que yo no tuve una formación de mi carrera de Derecho en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino que fue algo que se fue forjando como mi desarrollo profesional. No quiero decir que fui autodidacta, porque tengo una formación específica en la materia, pero más bien fue una necesidad que surgió a partir de las propias limitaciones que el derecho penal me enseñó. Entonces, lo primero que quería comentarles es que yo siempre cito una frase de Noboa Monreal, siempre yo como mujer me sirve mucho citar a Noboa Monreal en algunas ideas, porque cuando lo cito a él le da como más contenido a lo mejor a ideas que podrían ser percibidas de otras maneras, como cuando uno habla de justicia de clase, o en este caso voy a citar como un artículo muy antiguo de los años 70, que además publicó en una revista, que se llama El desaparecimiento forzado de personas. Y algo que siempre me impresionó de ese artículo es cómo él se refiere al desaparecimiento de personas como un hecho factualmente nuevo. Entonces, básicamente, como un penalista, como alguien que deseaba dedicarse al derecho penal como yo, termina vinculado al derecho internacional de los derechos humanos, porque básicamente se transforma en la herramienta que te permite entender una forma factualmente nueva. En mi vida profesional yo tuve que enfrentarme a la desaparición forzada de personas en un país como Chile, que no tiene tipificado como delito individual la desaparición forzada de personas, y donde en los primeros años en que yo empecé a trabajar en estas materias debía analizarlo como detenciones ilegales en algunos casos, y en otros casos bajo la figura de exhumaciones e inhumaciones ilegales. Lo que se imaginarán ustedes era como muy violento, en cierta forma, en relación justamente a esto que el profesor Noboa Monreal llamaba como el hecho factualmente nuevo. Entonces era la desesperación del penalista frente a un hecho en que la realidad supera el marco normativo interno. Y eso me ha pasado mucho respecto también de los crímenes de Estado,
y es la idea que quiero como tal vez concluir con esta idea de cómo enfrenté esa dificultad del año 2019 frente al estallido social con esta querella contra el alto mando de Carabineros. Entonces, otro aspecto importante como previo que me gustaría comentarle, Gloria, tú por favor me decís cuando me esté acercando a los 20 minutos, porque creo que me voy a adelantar. Sí, no te preocupes, yo te aviso. Gracias. Es esta contienda permanente, o sea, como complejidad que tiene el derecho penal con el derecho internacional de los derechos humanos. No tiene un diálogo tan fluido como uno esperaría, y esto parte por la idea de que el derecho internacional en su origen es un derecho que regula a estados y las relaciones entre estados. Por eso cuando entra el derecho internacional de los derechos humanos con esta otra lógica que tiene que ver con personas frente a estados, tenemos ciertas premisas y principios, y sobre todo obligaciones internacionales, que son la contracara a los derechos, como ustedes bien saben, pero que a veces le cuesta encontrar en sus finalidades la respuesta del derecho penal. Y esto, en mi vida profesional también, yo lo enfrenté en algo que se llama la proporcionalidad de la sanción penal, y que en el caso chileno se llamó la prescripción gradual aplicada a delitos de lesa humanidad, y que es un caso que tenemos una contienda ya en sede ante la Corte Interamericana, y tenemos ahí una próxima audiencia frente a la Corte. Pero cuando yo me vi enfrentada, así como no vamos a honrar al desaparecimiento forzado, y yo me vi enfrentada a la prescripción penal, la media prescripción aplicada a delitos imprescriptibles, entonces ahí es donde uno mira el derecho internacional con cierta como fuerza para encontrar como en sus entrañas la forma de enfrentar, en este caso, a una Corte Suprema, cuando la academia, de hecho, no quiso analizar siquiera en muchos artículos esa situación. Y ya estamos, y ahí creo que hemos demostrado, y estamos demostrando también a nivel mundial, lo que va a ser la proporcionalidad en este tipo de sanciones. Pero eso también lo podemos dejar en las preguntas, pero era para darle como un ejemplo de cómo a veces en la propia vida, el litigio penal te va enfrentando y no te da más como barreras que el litigio internacional, y eso no porque, como otros colegas que se dedican al litigio estratégico, sea mi opción, sino básicamente yo lo llamo la estrategia del caso, y que tiene que ver con la situación en la que nos vemos a enfrentar las personas defensoras de derechos humanos. Pasando ya a lo que significa los obstáculos que yo enfrento cotidianamente de la justicia penal en Chile. Lo primero es que uno ve un Ministerio Público que les plantea como primer punto Fiscalía y Sociedad, donde no hay una interacción entre el Ministerio Público y la sociedad. No quiero voy a cerrar con la idea de además los obstáculos que vemos en los propios procesos de designación del Ministerio Público, y otra idea que frecuentemente no se comprende, muy vinculada a los fiscales, que tiene que ver con la independencia y la imparcialidad, que también tienen que caracterizar al Ministerio Público, y los procesos de selección que también los incluyen. Estamos absolutamente alejados, sociedad civil, de procesos de escrutinio en la participación de estos nombramientos, y eso ha generado una distancia muy, muy grande respecto al Ministerio Público. Bueno, también podría referirme a esto por horas, pero yo ahora que fui candidata a fiscal nacional, también lo que hice, contrario al resto de los candidatos, es que yo no fui a hablar con los ministros de la Corte, sino que fui a las poblaciones a preguntarle a los pobladores qué creían ellos que necesitaban de un fiscal nacional o de la figura del Ministerio Público. Y me impresionó mucho que antes de ellos querer hablar de la delincuencia, en muchas poblaciones muy complejas a lo largo del país, la primera respuesta de la gente frente a la primera inquietud del Ministerio Público era me decían que se sentían absolutamente abandonados. Estaban lejos de su prioridad de mencionarme los delitos que sufrían o cómo esto habían aumentado, que es lo que yo esperaba un poco. Fue como el abandono institucional, el no comprender cuál es el rol del Ministerio Público, el sentirse muchas veces como discriminados, marginados, y sobre todo no comprendidos frente a los dolores que involucra enfrentarse al proceso penal. Yo creo que también esto ha significado una crítica al Ministerio Público, no solo a su gestión, sino también a su falta de dinamismo al responder también a las transformaciones sociales que experimentamos y ser absolutamente incapaz de prevenir ciertos delitos. Entonces eso, cuando ocurre el estallido social, yo además regresé a Chile justo en septiembre del 2019, lo primero que hice yo cuando regresé a Chile en septiembre del 2019 fue pedir una reunión al fiscal nacional para plantearle un hecho que yo había notado desde afuera que me parecía bastante dramático, que era el daño ocular.
el daño ocular como forma de represión, que yo ya lo había visto en Nicaragua, y que me parecía que en Chile ya estaba teniendo desde Aysén hasta septiembre de 2019, un número importante de víctimas de daño ocular como parte del accionar de Carabineros, pero en particular en las poblaciones, y otro dato que yo había observado era particularmente respecto de niños, niñas y adolescentes. Y el fiscal nacional dijo que obviamente que no me iba a recibir para tratar ese tema, que era poco significativo en el país, y bueno, eso fue septiembre de 2019. Entonces, eso es como cuando uno dice cómo una institución tenía tan poco como análisis de prevenir ciertas situaciones, sobre todo cuando tiene que ver con delitos perpetrados por agentes estatales. Sin embargo, antes de continuar con mi crítica, quería detenerme para mencionar dos buenas prácticas, o situaciones que a mí me parecieron que han sido relevantes dentro del rol del Ministerio Público, y uno es el rol que se empeñó el Ministerio Público también en otra causa que yo les digo internacionalmente, que es el incendio de la cárcel de San Miguel. En el incendio de la cárcel de San Miguel, el Ministerio Público sí intentó una relación más cercana con las víctimas, intentó también como controvertir las argumentaciones tanto de la defensa como del tribunal y de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que decían que el incendio había sido como un hecho de la naturaleza. Y que por lo tanto, aunque se acreditaba la existencia del incendio y las víctimas, no habían responsabilidades estatales involucradas, que fue lo que concluyó. Y otro aspecto importante fue que en el contexto también del estallido social, cuando ya surgieron los casos del estallido a poco andar, nosotros creamos la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, un equipo que teníamos muchos estudiantes además en la calle, teníamos muchos profesores, pero nosotros llegamos a recopilar 2.000 denuncias de las 10.740 que hay en Chile. Entonces, un porcentaje importante, porque creíamos que era importante generar un espacio donde la gente tuviera confianza para denunciar, y ahí lo que el fiscal nacional autorizó fue que nosotros desde la propia Universidad de Chile pudiéramos nosotros enviar las denuncias a los fiscales regionales. O sea, él nos pasó los mismos formularios para llenar las denuncias que tenía la fiscalía, y nos autorizó eso, y también autorizó que también hay Tomás seguramente debe recordar que la Defensoría tuviera, penal pública, en las audiencias también tuviera estos mismos formularios, y entonces si el defensor observaba un hecho que debía ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, que generara la denuncia en ese mismo espacio. Esas son como buenas prácticas. Sin embargo, en lo personal yo sigo analizando que existe un gran problema respecto de la comprensión de lo que significa la debida diligencia y lo que es requiere un actuar con debida diligencia. Hay una resistencia del Ministerio Público a entender, y de los fiscales en particular, que tienen que tener diversas hipótesis de investigación. Yo cada vez que me reúno con un fiscal, le digo, fiscal, quiero que le voy a preguntar lo que le pregunto a cada fiscal cuando me reúno con él, por favor, mencióneme las diversas hipótesis de investigación que usted maneja respecto a este caso. Y me miran así como, ¿cómo hipótesis de qué? No, lo que dice el certificado de función. Y yo, no, eso no es hipótesis, eso es lo que dice el certificado de función. Y esto en los casos de suicidios, por ejemplo, es mucho más, y sobre todo el suicidio de mujeres que yo he detectado, tiene un impacto bastante fuerte respecto de cómo se analiza por parte del Ministerio Público la causa. Esto particularmente lo he denunciado en el caso del homicidio de Ana Cook, donde ahí el Ministerio Público se ha rehusado a salir de la tesis justamente lo que planteaba el Servicio Médico Legal en su informe de autopsia, que después descubrimos que no había existido realmente una autopsia, pero ahí también se cruza con otro elemento que es característico del Ministerio Público chileno, que tiene que ver con la estigmatización y discriminación de las víctimas. Entonces, por ejemplo, de nuevo en el caso de la Ana Cook, fue mucho más fácil imaginarse que la DJ lesbiana había muerto intoxicada, drogada, que pensar que había sido víctima de un homicidio. Entonces, aquí es generalmente la víctima, la familia, la que tiene que estar impulsando este tipo de investigación, o sea, de que se formulen hipótesis de investigación. No existe casi en Chile investigaciones iniciadas de oficio, aun cuando eso también constituye parte de las obligaciones internacionales en esta materia. Y, bueno, el principio de objetividad, como bien sabrán muchos de ustedes, es inexistente, y en muchos casos, por ejemplo, ahora como en mi rol de defensora, en particular de muchachos del estallido social involucrados en protesta social, incluso llega a configurarse lo que en derecho internacional conocemos como la criminología actoral,
que es que el fiscal plantea, imagínese usted que habría, y eso, o sea, absolutamente corrompe cualquier idea de objetividad de alguien que tiene que demostrar tanto la responsabilidad como la no responsabilidad de una persona. Entonces, aquí otra idea que se cruza es que yo creo que el Ministerio Público tiene una idea muy vaga o ninguna de su rol como personas operadoras de justicia y por tanto también como defensora de derechos humanos, que es lo que también yo trato de reiterarles permanentemente, que también ellos son personas defensoras porque son garantes del acceso a la justicia. Hay otra idea que, ya, esto sí que es una idea que es como la que yo noto. Bueno, les he mencionado las ideas donde yo noto mayor resistencia de los operadores del Ministerio Público y operadoras, pero una que es terrible es la idea de la igualdad. También esto fue lo que yo mencioné en mi presentación a la Corte Suprema y tiene que ver con que el Ministerio Público ha roto totalmente su idea de especialización. Los 22 fiscales especializados en ley de responsabilidad penal adolescente se diluyeron, ya no existen, y eso ha significado una inaplicabilidad de los mecanismos de protección que también contiene la ley de responsabilidad penal adolescente. Cuando no hay especialidad, yo sostengo que hay vulneración. Porque, y también esta es una idea que le repito permanentemente al Ministerio Público, existen las garantías reforzadas. Es mentira y no es cierto que todas las personas somos iguales. Y los impactos de los delitos y de cómo enfrentamos a los procesos penales justamente tienen impactos diferenciados porque los hechos nos impactan de manera distinta según las categorías que tenemos. Y ese análisis, el Ministerio Público está totalmente alejado de la relevancia de ese aspecto. Entonces yo muchas veces cuando llego con niñas víctimas o mujeres, le planteo al fiscal, mire, usted necesita como priorizar por esta causa porque fíjese que aquí hay garantía reforzada. Me dice, no, es que tú no entiendes nada, si somos todos iguales. Es que existe la igualdad ante la ley, así que yo no puedo establecer ninguna diferencia. Ahora voy a pasar algunas ideas como de independencia judicial. Si les interesa cómo revisar este tema, yo durante la audiencia 178 de la Comisión Interamericana presentamos con varias organizaciones a nivel regional la importancia de que se plantearan desafíos regionales en materia de ministerios públicos. Muchos de ellos asociados justamente también a estos procesos de selección. Porque también nosotros veníamos viendo hace mucho tiempo en la región que es imposible que podamos enfrentar el crimen organizado, primero, si no reconocemos que el crimen organizado está adentro de nuestras instituciones y no en las poblaciones, sino que nos atraviesa institucionalmente a nuestras autoridades. Y por otro lado, si no los protegemos apropiadamente, si no trabajamos en fortalecer esta idea de que también los fiscales son, y no son los fiscales, además quienes participan de la persecución penal, como otros tipos de funcionarios también del Ministerio Público, son también personas defensoras y requieren, por tanto, ciertos grados de protección. Este es un tema que yo he abordado particularmente en Venezuela, tengo algunas publicaciones respecto justamente a la persecución que sufrieron muchas fiscales en Venezuela. Y bueno, además está mencionando que en Chile también hemos tenido ahora procesos recientes de criminalización y en Guatemala respecto a fiscales. De nuevo, es indispensable contar con perfiles especializados, con procesos también de nombramiento que respondan a esta especialización, al mérito y a otros tipos de procesos de escrutinio, porque eso salvaguarda, como yo les mencionaba, la independencia y la imparcialidad. Voy a tratar de terminar con esta idea que tiene que ver con el artículo 23, que espero poder mencionar al concluir mi presentación. Pero el Ministerio Público chileno ha abdicado absolutamente, no solo de recoger lo que significa la idea de la teoría del acto, sino también, o sea, de la teoría del acto, sino también de su rol dentro de la prevención de los delitos y de decir algo respecto de la política criminal de persecución. Entonces ha estado marginado de esos debates, o sea, marginado absolutamente, y ustedes pueden simplemente ver quiénes son los que intervienen hoy día en este tipo de proyectos de ley, y el Ministerio Público no es escuchado, ni tiene un rol importante, como por ejemplo en Colombia, que sí existe una unidad especializada en esta materia. Pero otro aspecto que yo he denunciado mucho regionalmente respecto del caso chileno es la ausencia de autonomía que yo denomino vertical y horizontal del Ministerio Público,
Con vertical me refiero precisamente a los procesos de nombramiento, donde justamente ustedes conocen bien como la teoría del besamano, y muchas veces que finalmente el propio fiscal nacional en una institución además súper jerarquizada, la que realiza los nombramientos de los fiscales regionales, pero también lo denominamos, yo lo he denominado autonomía horizontal respecto del rol que tienen las policías en las investigaciones. Entonces, y eso tiene mayor repercusión cuando se trata de investigar delitos perpetrados por agentes policiales, y entonces, sobre todo en los poblados, en comunidades más pequeñas también, cuál es el rol, y a mí me ha pasado en algunos casos de delitos no menos importantes como muerte en custodia, que los fiscales me dicen, no puedo citar a declarar a tal persona porque es mi amigo, el carabinero que me ayuda todos los días, entonces yo ahí tengo que pedir cambio fiscal, y con todas las consecuencias que yo involucro, además de obviamente la desconfianza de las víctimas. Bueno, eso respecto de las policías, y bueno, aquí también tiene mucho que ver todo el tema de la rendición de cuentas, la calidad de la investigación. Ya terminando y hablando de las investigaciones relacionadas con crímenes que conocemos como crímenes de Estado, y que el Estado, y que el Ministerio Público califica como violencia institucional, algunas ideas como concretas, sobre todo respecto de lo que vivimos en el contexto del estallido social, y sobre todo el espacio cívico y la protesta social. Evidentemente en estos delitos, como plantea el profesor Zaffaroni, hay una característica transversal que tiene que ver con el negacionismo, y con una suerte de indolencia y moral y científica, como la describe también Chomsky, y por alguna extraña razón no se ve con mayor gravedad por parte del órgano persecutor que sea un agente estatal involucrado. Y yo muchas veces le digo a los fiscales regionales, fiscal regional, el delito que estoy persiguiendo, por ejemplo en el caso de Alex Núñez, es un asesinato perpetrado por carabineros de su jurisdicción, de su comisaría de Maipú. ¿Cómo no le va a interesar establecer quiénes son los responsables si asesinaron a una persona a patadas? Y es como eso, ¿por qué no es más grave? ¿Por qué existe una mayor indolencia frente a eso? No, también otro hecho que denunciamos mucho internacionalmente es que no se investiga o sea, no hay flagrancia. Entonces, en la mayoría de los casos que involucran agentes policiales, en realidad lo que hay es que el agente policial vuelve a su comisaría, cambia el acta, hace su propia, y por eso es que siempre estamos relacionados también con falsificación de documentos públicos. Y creo que me quedan como dos ideas para tratar de terminar, y creo que uno sería, bueno, lo que conocemos como círculo perverso de estigmatización de las víctimas, que esto que las tesis también, que además también son muy defendidas, tiene que ver con que no es culpa de cómo vestían y dónde estaba, y eso lo seguimos viendo con mucha violencia, digamos, en los primeros relatos, también de respecto del estallido. Pasaron 3 años sin que se tomaran declaraciones a las víctimas, y yo siempre digo que yo me escandalizo mucho con mis causas, por ejemplo, que a veces yo pido que se realicen allanamientos, y la fiscal ordena el allanamiento, y lo que hace la PDI en lugar de allanar es mandarle un mail a Carabineros y decirle, por favor, mándenme tales videos. Entonces, ese tipo también de dificultades en las investigaciones, que también lo he denunciado en el Parlamento por lo demás, son situaciones que han ido como mermando mucho también la adhesión de las víctimas a las querellas, y que tal vez es uno también de los mayores problemas que veamos. Solo para terminar, bueno, podría dar varios ejemplos. Yo creo que mi mayor ejemplo, ya va a terminar, como es cada vez que yo veo las distintas problemáticas de las querellas que yo litigo, respecto de graves violaciones de los derechos humanos, me pregunto qué pasa en las causas donde no hay un abogado creyente. Y esa es tal vez como la mayor preocupación que yo tengo respecto sobre todo de los delitos que involucran a agentes estatales, el uso de la decisión de no perseverar. Recientemente el Tribunal Constitucional emitió una resolución respecto justamente a un fiscal acusado por violencia intrafamiliar que el Ministerio Público no quiso perseguir, y que había involucrado en la pérdida de un embarazo, del embarazo de su esposa. ¿Y por qué hay un estándar reforzado también cuando, contrario a la indolencia que les comentaba, nosotros deberíamos ver con un estándar reforzado la persecución de agentes estatales por parte del Ministerio Público? Con eso voy a terminar, y quedo feliz de escuchar cualquier pregunta respecto de las querellas poderosas u otros aspectos. Muchas gracias. No se escucha, Gloria.
¿Aló? ¿Ahora sí? Ahí sí, ahí Ya. sí. Bueno, muchas gracias, Karina. Efectivamente me han llegado 2 preguntas, pero las vamos a dejar al final para darle un orden a la actividad. A continuación, entonces, seguimos con la presentación de Estudio Colombara. Él es socio fundador de Estudio Colombara, tiene más de 25 años de experiencia en materia de complejos, tanto nacionales como internacionales, y ha desarrollado su carrera principalmente en controversias sofisticadas ligadas al derecho penal, derecho civil, derecho público, internacional y precisamente de derechos humanos. Litiga habitualmente ante la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional, además de otros tribunales especializados en Chile y a nivel internacional ante la Corte Interamericana y ante la OCDE. Perfecto. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Tengo problemas auditivos y a veces bajo mucho el tono de voz, así que si les pido que me avisen si estoy hablando muy bajo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Talca en el Centro de Estudios de Derecho Penal. Quiero felicitarlos porque son uno de los animadores permanentes del debate jurídico en Chile, en temas penales, en temas de derechos humanos, en momentos en que no todos están pensando y reflexionando en estos temas. Hay muchos que están en la dinámica diaria de los casos, por un lado, y otro en el mundo académico, pero ese encuentro entre la experiencia práctica, el mundo académico, creo que el Centro de Estudios tiene un rol clave en nuestro país desde esa perspectiva. Junto con agradecerles, quiero felicitar. Veo además que entre los asistentes hay varias personas, amigos que conozco, y que estamos todos sumamente interesados porque de otro modo estarían viendo el partido de Brasil. Me acaban de avisar que está muy, muy entretenido, me dice mi hijo. Y voy a tratar de resumir en 20 minutos un tema clave que son las dificultades procesales en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Y lo voy a hacer mezclando lo que sé hacer. Yo no soy académico, soy un litigante, tratando de mezclar el análisis de casos con conclusiones más generales derivadas de la experiencia concreta. Al igual que Karina, yo no estuve en la Universidad Católica hace bastantes años atrás, no tuve una formación en derechos humanos y aprendí, más que ser autodidacta, aprendí a porrazo. A propósito del caso de la última tentación de Cristo, que fue mi primer caso de derechos humanos, me echaron de la universidad y eso motivó evidentemente un interés por los derechos humanos que ha hecho que durante 30 años haya dedicado parte de mi tiempo profesional para trabajar pro bono en temas de derechos humanos, salvo un caso muy reciente que es el caso de la deuda histórica. Todos los demás casos en que he trabajado o hemos trabajado han sido casos pro bono, de manera gratuita, y en la actualidad, además de litigar casos en relación a Chile, trabajo en un proyecto regional que se llama Red Pro Bono de las Américas, que agrupa a estudios de abogados e iniciativas pro bono de 18 países, y tenemos acuerdos con la Comisión Interamericana y con la Corte de Representación de Casos cuando no tienen víctimas, algo parecido a lo que tiene la Asociación de Defensores Penales Públicos. Para atenerme al tiempo, y obviamente en 20 minutos no voy a agotar el tema, sí quiero señalar algunos puntos que me parecen relevantes, y lo quiero hacer no a propósito de los casos tradicionales que denominaríamos de violación a derechos humanos, al menos en el sistema interamericano, que son aquellos casos derivados de las dictaduras militares de los 70 y los 80, que creo que ese es un tema muy estudiado y creo que puede ser más útil referirme a otros puntos interesantes como dificultades procesales. El primero y más importante son las prescripción y las leyes de amnistía. Karina las mencionó, no voy a ahondar en este punto, pero una dificultad obvia, particularmente en casos más antiguos, en los casos a los que me he referido, en la dictadura de los 70 y 80, la prescripción y las leyes de amnistía eran o fueron problemas claves. El sistema interamericano de derechos humanos fue pronunciándose en algún caso respecto de Chile, la ley de amnistía, al Monacid, planteando soluciones desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero ese tema ya fue mencionado. Una segunda dificultad,
podría parecer muy amplio para referirnos como dificultad procesal, pero voy a explicar a qué me voy a referir. Y es el momento político. ¿Por qué razón? Porque cuando queremos investigar casos de violaciones de derechos humanos, hay ciertos actores que son claves, los gobiernos, los jueces, las policías, los periodistas, la sociedad civil. Y existen situaciones políticas en que eso es extremadamente dificultoso, que están ocurriendo hoy en día. Voy a mencionar algunos ejemplos en los que estamos trabajando. Estamos trabajando en un caso junto a abogados del Colegio de Abogados de Nueva York respecto a Guatemala, defendiendo a un periodista que se llama José Zamora, que es el fundador, director, controlador del periódico, el principal diario que ha denunciado hechos de corrupción, a quien se le inventó un procedimiento penal y se les encarceló hace un par de meses, violando todas las garantías que es posible imaginar, pero absolutamente todas. Desde que los abogados locales que fueron a la primera audiencia fueron acusados penalmente durante la misma audiencia, a consecuencia de lo que estaban haciendo, y obviamente con posterioridad, renunciaron. El segundo abogado también renunció en el caso de Guatemala que estoy mencionando, y recién hace un par de días fue posible que un abogado aceptase la defensa de don José Zamora, el periodista, a nivel local. Nos encontramos cuando pedimos una medida cautelar con las deficiencias del sistema interamericano, me refería al momento político, jueces parciales, fiscales parciales, prensa, la única prensa opositora era el caso que estamos mencionando, por lo tanto ya no hay prensa que diga la verdad en este minuto en Guatemala, y nos encontramos cuando presentamos una medida cautelar ante el sistema, ante la Comisión Interamericana, en un enredo procesal, producto de una cautelar que se había dado 20 años atrás, y en que la representación, lo había hecho la Defensoría de ese minuto, se le reconocía a la Defensoría de Guatemala que era parte del Ejecutivo y consecuencialmente era aquellos que perseguían a José Zamora y violaban precisamente sus derechos. Ahí tenemos un caso en que es prácticamente imposible buscar justicia a nivel local y eso dificulta también la búsqueda de justicia o la investigación de estos casos de violación a derechos humanos a nivel internacional. Todos conocemos de alguna manera la situación de Guatemala. Estamos trabajando en algunos casos de Guatemala en que la situación es igual o peor a la de, a la de Nicaragua. Es igual o peor a la de Guatemala. No hay fiscales independientes o que quieran investigar. No hay jueces o juezas que quieran investigar que sean independientes. En el caso de Nicaragua no existe ningún medio de comunicación o prensa y la sociedad civil ha sido desarticulada. Evidentemente las policías son igualmente parciales, de manera tal que es absolutamente imposible siquiera que haya una investigación penal a propósito de los hechos que han ocurrido en los últimos años en Nicaragua. Ahí tenemos, lo denominamos el momento político, pero probablemente la expresión sea mucho más fuerte, y es lo que ocurrió durante la dictadura en Chile, en que no teníamos jueces, no teníamos prensa, salvo muy pocas excepciones. En ese momento en Chile no existía Ministerio Público, no existían fiscales, pero prácticamente no había posibilidad de que se investigasen de verdad los hechos y se sancionase o buscase a los responsables. Probablemente esa es la situación más grave o más extrema, pero es la que habitualmente se encuentran o donde se producen de manera más grave o más masiva las violaciones a los derechos humanos. Probablemente lo que ocurre en Nicaragua hoy, lo que está ocurriendo en parte en Guatemala, pero prefiero centrarme en Nicaragua, es similar a lo que ocurrió en Chile inmediatamente después del 73. Y estamos en el fondo, o están la sociedad civil, tratando de organizarse y emular de alguna manera lo que hizo la Vicaría de la Solidaridad en Chile, pero ni siquiera eso es posible hoy día en Nicaragua, producto del manejo político del gobierno de Ortega. Una tercera dificultad procesal es la existencia de las pruebas.
y aquí me voy a referir a un caso bien especial, que se ha visto o se vio solamente en Chile, en que nos tocó intervenir junto a otros profesionales hace un par de años, representando organizaciones representativas del pueblo Rapa Nui. Yo no sé si conozcan la historia del pueblo Rapa Nui, la historia real, pero voy a resumirla muy brevemente. Con ellos trabajamos en un caso ante la Comisión Interamericana de Recuperación del Territorio y los Recursos Naturales, un caso que se declaró la admisibilidad hace relativamente poco tiempo, el año pasado, aunque un caso bastante antiguo, el año 2015. Pero en ese contexto de trabajo pro bono con el pueblo Rapa Nui, en el año 2015, presentamos bajo el sistema antiguo, yo sé que muchos no estén familiarizados con el sistema antiguo, probablemente vaya Jorge Montero y yo seamos los únicos que podamos entender qué es lo que era el sistema procesal penal antiguo, pero presentamos una querella con el objeto de que se investigaran los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Voy a leer: delitos consumados de homicidio, lesiones, secuestro, detención ilegal, violación y abuso deshonestos, ejecutado en la isla de Pascua en el periodo comprendido entre los años 1888 y 1965, periodo durante el cual agentes del Estado y particulares, con la tolerancia o connivencia de estos, ejecutaron de forma masiva y sistemática dicho ilícito en contra de miembros del pueblo Rapa Nui. Ese caso es súper interesante porque obviamente puede parecer irracional o absurdo pretender que se investiguen penalmente hechos ocurridos en 1888. Sin embargo, nosotros invocamos un elemento clave, me voy a referir al final, que es el derecho a la verdad, y finalmente se abrió una investigación penal sobre todos los hechos ocurridos durante esa época. Lo resumo muy brevemente: una vez que Chile toma el control de la isla en virtud del Acuerdo de Voluntades de 1888, viola de inmediato el texto del acuerdo que obligaba a respetar y ayudar al pueblo Rapa Nui, y convierte la isla en una suerte de campo de concentración, lo convierte en una estancia ovejera. Llegaron a haber 70.000 ovejas, confina al pueblo Rapa Nui en Angaroa y los explota durante décadas, primero entregándolo a privados hasta el año 1933, entre 1888 y 1933, y de ahí en adelante entregándolo a la Armada, que manejó la isla como si fuese un buque, en el sentido de inexistencia de ordenamiento jurídico que cautelase los derechos de los ciudadanos Rapa Nui, que recién en 1966, por la ley Pascua, tuvieron la calidad de ciudadanos. Pues bien, en esa investigación, que se inició bajo el sistema, con la lógica del sistema antiguo, por el Tribunal de Isla de Pascua y con la colaboración de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, se hizo un trabajo extraordinario, pero el gran problema evidentemente fue las pruebas, porque tanto víctimas como victimarios habían muerto producto de la situación de aislamiento de la isla durante esa época, 1888-1966. Existían muy pocos registros de lo que había ocurrido. Logramos rescatar un sumario que hizo la Armada en 1912 por una insurrección de parte del pueblo Rapa Nui, que fue reprimida violentamente, y creo que esa fue una investigación penal en que a nivel local los jueces y la Corte de Apelaciones, incluso la Corte Suprema, pedimos un ministro en visita, y pudiendo haber declarado, no dieron el ministro en visita, pero pudiendo haber declarado la prescripción y haber cerrado la investigación, la Corte Suprema de la época impulsó que este caso siguiera adelante. Y el gran problema, como digo, fue la existencia de las pruebas. Después de décadas, era muy difícil o casi imposible, pero se pudieron establecer algunos hechos que iban a terminar, digo, no terminó, iban a terminar, estableciendo hechos responsables y declarando la prescripción, con lo cual se cumplía el mandato internacional de derecho a la verdad. No se terminó y hay una situación abierta, porque, como algunos de ustedes sabrán, el Tribunal de Isla de Pascua fue incendiado hace un par de años a propósito de la
situación de facto de algunos miembros del pueblo Rapa Nui que quisieron linchar a un ciudadano que estaba preso, o sea, que estaba en ese minuto en el tribunal. Pero ese caso es interesante, que es el tema probatorio, que evidentemente es una dificultad procesal. Otro punto procesalmente interesante, y obviamente es contraintuitivo lo que voy a decir, es el debido proceso para los inculpados, que muchas veces sostienen, en algunos casos con razón, que no tienen la posibilidad fáctica de defenderse o ejercer adecuadamente su derecho a defensa. Desde esa perspectiva creo que eso también es un punto que hay que considerar, porque así como es muy difícil probar, es muy difícil defenderse, y obviamente hoy día, particularmente en el caso de las redes sociales, se produce una estigmatización con el solo hecho de la presentación de una querella o el inicio de una investigación penal. Ahí hay un juego que es interesante, que es lo que se denomina, hay un par de libros en Argentina y España interesantes sobre esto, la justicia mediática, cuando en definitiva se siente hacer justicia mediante el desnudamiento o la exposición de un caso más allá del resultado procesal del caso mismo. Eso lo pongo solamente como un punto, pero creo que es interesante. Y un último punto como dificultad procesal para tener más tiempo, y aquí me voy al estallido social, es la dinámica de los hechos y la posición de las policías. Hay un caso que es público, ¿no?, que está abierto, que estamos trabajando, la muerte o el homicidio del señor Cristian Valdebenito, que es responsabilidad de Carabineros, pero no se sabe exactamente cuál carabinero, que es clave para efectos de la responsabilidad penal. Y obviamente la institución ha obstaculizado o no ha colaborado para nada con la investigación, y la misma dinámica de los hechos. Él murió a consecuencia de una bomba lacrimógena que impactó en la parte de atrás de su cabeza. Obviamente la dinámica de los hechos de noche, oscuro, sin filmaciones, hace muy difícil establecer con el estándar penal para formalizar o para condenar o siquiera llevar a juicio a una persona, y obviamente esa es una dificultad, tal como ocurrió en no una situación de estallido, pero sí en las protestas en Nicaragua, por ejemplo, y también en otros países. Quiero terminar señalando un elemento clave desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad es una institución que nace del derecho internacional de los derechos humanos, pero que ha sido incorporada crecientemente a nivel local en algunos países y ha justificado que se lleven adelante investigaciones, porque no necesariamente una investigación debe tener como único objetivo sancionar penalmente al o los responsables, sino que también es posible sostener válidamente que una investigación podrá tener como objetivo conocer la verdad de lo ocurrido, particularmente en el caso de colectivos vulnerables, el caso del pueblo Rapa Nui creo que es un buen ejemplo, o se investiga para establecer la responsabilidad del Estado en algunos hechos, cuando no se puede establecer la responsabilidad individual de una persona que dará lugar a la responsabilidad penal. Con esto, dentro de los 20 minutos, que era mi tiempo, dejo lanzadas algunas ideas para la conversación que va a venir ahora o para la discusión. Algunos puntos creo que pueden ser controversiales o contraintuitivos, pero me parece interesante tener esa discusión, que entiendo es el objetivo de una conversación de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. También nos llegaron algunas consultas, las vamos a guardar para el final. Ahora vamos a pedir entonces la palabra a Tomás Pascual para que realice entonces los comentarios que van a dar inicio a una discusión sobre las presentaciones de Karina y Ciro. Tomás es abogado de la Universidad de Chile, con especialización en magíster y diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en especialización práctica y teórica en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y litigante en materia penal. Tiene experiencia en tramitación de proyectos de ley en materia de seguridad pública, procesal penal y de derechos humanos. Actualmente es académico también de la Universidad Alberto Hurtado.
toda la palabra, Tomás. Gracias, Gloria. ¿Me escucho bien? Súper. Gracias. Agradezco en particular a la universidad por habernos convocado. En particular también a quienes tienen sus cámaras encendidas, a Alejandra, Jorge, Andrea, porque se agradece ese ejercicio de poder estar hablando también a todos los demás, pero en particular a aquellos que uno puede mirar para no sentirse tan solo de repente. El, el, a ver, yo voy a tratar de provocar un poco a partir de quienes hoy día han expuesto, Karina y Ciro, que son los llamados aquí a aclararnos el asunto, ¿no? Yo voy a tratar de tirar algunos comentarios a partir de la experiencia, pero también tomando elementos que ellos han señalado. Karina partió hablando de esto del hecho factualmente nuevo, ¿no? Y la imposibilidad de encontrar figuras específicas en el ordenamiento jurídico normal, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura se siguen y se investigan bajo la lógica de tipos penales ordinarios, ¿no? El homicidio, el secuestro, antes de que existiera la tortura con la 20.968, que recién se tipificó en 2016, apremios o vejámenes, detenciones ilegales, en fin, o sea, figuras del ordenamiento jurídico ordinaria y investigaciones llevadas a cabo con las herramientas procesales existentes, en el caso de la grave violación a los derechos humanos a través del procedimiento inquisitivo, y con tribunales unipersonales de excepción, es decir, ministros de fuero y ministros visitadores extraordinarios. Entonces, la pregunta inicial es, ¿está el derecho penal y el procesal penal preparado para llevar adelante una investigación de situaciones como las vividas en el país a propósito de la dictadura militar, que además el inicio de las investigaciones se postergó por largos años, producto de lo que ya todos conocemos en el periodo transicional? Esa es una primera pregunta, ¿no? O sea, las y los abogados de derechos humanos y las víctimas le fueron doblando la mano, de alguna manera, a las interpretaciones judiciales a punta de presión jurídica y política. Y fueron generando las condiciones para que en algún momento no se aplicara la prescripción, para que en un momento no se aplicara el decreto de ley de autoamnistía. Y para eso me da la impresión de que el derecho internacional de los derechos humanos cumplió un rol bastante importante, ¿no? Almonacid Arellano, en ese sentido, pareciera, ¿no?, ser un fallo icónico a partir del cual entonces le dice la Corte, especialmente al Estado de Chile, pero a todo el sistema, usted no puede aplicar estos elementos para no investigar y sancionar a este tipo de situaciones. Y entonces el primer punto es, por una parte, aparentemente el derecho ordinario no está preparado para poder llevar adelante una investigación de esta envergadura, o más bien uno se encuentra con muchísimas barreras para poder llevarlo a cabo. Y por contrapartida, los victimarios, ¿no?, en cierto sentido, y lo dijo Ciro al final, y por eso lo pongo acá, también como provocador, alegan una afectación a sus garantías procesales, ¿no? Dicen, a mí me condenan en base al 488, ¿no?, presunciones, no hay ninguna prueba directa, no está el cuerpo del delito, obvio, no está el cuerpo del delito, estamos hablando de desaparición, forzada, ejecuciones sumarias eventualmente sin entrega de resto. Difícilmente vamos a tener el cuerpo del delito, difícilmente vamos a tener testimonio de los mismos cómplices o encubridores cuando estamos hablando de un centro de exterminio en donde no quedó ninguna víctima sobreviviente, ¿no? Simón Bolívar, por ejemplo, o se discute que una puede haber quedado viva. Entonces el punto es, bueno, cómo conjugamos la búsqueda de la verdad, ¿no?, esta idea del derecho a la verdad, que fue acuñado a partir del protocolo adicional de las convenciones de Ginebra del año 78
con la idea de encontrar el paradero del desaparecido, ¿no? Ese es el germen del derecho a la verdad, y que después empieza un desarrollo con Luis Despoy, Juan Méndez, etc. Pasando quizás por alto con ciertas garantías y condenando a aquellos que hemos identificado como criminales, a partir sobre todo de la cadena de mando, el dominio del hecho, en fin, teorías que son criticadas quizás en el marco de la doctrina penal, pero que son los únicos elementos que han permitido encontrar algo de justicia. Ese es un primer punto que me parece central y que es una experiencia súper presente en quienes han litigado estas causas desde los 90 hasta la fecha, ¿no? Esta idea. Luego el segundo punto es si encontramos más verdad con estas investigaciones. O sea, las comisiones de verdad y reparación nos entregaron un marco. Luego los procesos penales nos han entregado ciertas dinámicas, de hecho. Pero en muchos casos, yo también trabajé en el programa de Derecho Humano, aunque estudié reforma, mi primer ejercicio profesional fue en procedimiento antiguo, era cuando obteníamos una condena en el caso de una víctima desaparecida, llegaban los familiares y nos decían, bueno, entonces ya sabemos qué pasó. Y la respuesta muchas veces es decir, no sabemos mucho más de lo que ya sabíamos. ¿Cómo? No, tenemos una condena. Tenemos a la cúpula de la INA, a la cúpula del comando, a la caravana de la muerte. ¿Sí? Pero no tenemos el paradero. No sabemos dónde lo dejaron, no sabemos si lo exhumaron y lo inhumaron. No tenemos los más elementos de los que ya habían en las comisiones, ¿no? Salvo en algunos casos donde se encontraron restos. Que tiene que ver con otra dificultad procesal que quiero también poner sobre la mesa, la búsqueda. ¿Está el sistema procesal con las policías diseñado para llevar adelante procesos de búsqueda de desaparecidos? En las lógicas procesales que nosotros utilizamos como abogadas o abogados litigantes. Hay otro déficit ahí entendido. Y también lo pongo sobre la mesa para el comentario de los expositores, la expositora, el expositor y de la audiencia. ¿En qué contribuye el derecho internacional de los derechos humanos en esta lógica? Karina lo dijo, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos entra en una lógica que subvierte un poco la lógica ordinaria del derecho internacional público. Uno dice, pareciera que esto fue una revolución, pero lo cierto es que el derecho internacional de los derechos humanos no se encamina a la determinación de un responsable en la lógica del derecho penal, ¿no? Sino más bien a determinar la responsabilidad del Estado. Pero, sin embargo, la virtud que tiene en su dimensión de no repetición es que el derecho internacional de los derechos humanos puede permitir que para las investigaciones futuras no se cometan los errores que se cometieron en un caso que llega al sistema, ¿no? Al sistema universal o al sistema interamericano. Si lo tiene cerca, pero por ejemplo que hay precedentes jurisprudenciales del sistema interamericano que le dicen a los países, si usted está investigando a agentes del Estado que cometieron un delito, usted no puede encargarle a los mismos cuerpos policiales a los que pertenecían esos agentes la investigación del delito. Tiene que encargárselo al cuerpo policial diferente, si hubiera otro, o bueno, encontrar la manera. Eso permitiría mejorar una técnica investigativa y eventualmente superar algunos obstáculos. No nos asegura, pero algo así se intentó con la brigada o el departamento quinto de la PDI y ahora Brigada de Derechos Humanos. Carabineros no tiene algo así, pero algo se ha intentado. Entonces, ya he deslizado tres ejes de problemas, creo yo. Ya en la discusión más actual, creo que ha quedado al descubierto que un proceso penal garantista, en buena hora garantista, con la dinámica de investigación del Ministerio Público, ¿no? Que están sujetos eventualmente a dinámicas de resultado, cumplimiento de meta, que no tienen nada que ver con las lógicas de investigaciones de delitos complejos como son los del estallido social. Nos hemos visto a problemas severos, ¿no? En la determinación de los individuos, en el avance de la investigación, en la posibilidad de obtener justicia,
Y esto no viene con el estallido, ya viene con todas las situaciones en donde se habían acusado actos de tortura, salvo casos muy brutales, como este de carabinero denominado nazi, y otros casos, así que hemos conocido, ha sido muy complejo en el proceso penal poder sancionar y otorgar reparación a víctimas de violencia institucional. Entonces me pregunto nuevamente, con las herramientas procesales actuales, que ponen más dificultades y establecen un estándar más estricto que el del procedimiento inquisitivo, pareciera más elocuente que el sistema no está diseñado, ¿no?, para perseguir esta brutalidad estatal. La pregunta es, ¿debiéramos avanzar hacia un procedimiento específico? No lo sé. ¿Debiéramos resignar ciertas garantías cuando se trata del Estado? ¿Qué pasa con el debido proceso? Ya resignamos ciertas garantías cuando estamos investigando situaciones que afectan niños, entrevistas videograbadas, muy resistidas por algunos. ¿Por qué el imputado se va a ver afectado por la imposibilidad de contrastar la versión de un niño víctima de abuso sexual, que solamente va a ser grabado una vez, ¿no? No va a tener posibilidad de, eventualmente, comillas, desacreditar. ¿Por qué esto se puede extender a dimensión de género también, ¿no? Limitaciones autoimpuestas, algunos piensan, en el ejercicio de la defensa. En fin, las complejidades de las situaciones de la violación a los derechos humanos hoy, con los procesos, en buena hora, insisto, más progresistas o garantistas que tenemos en la actualidad, de repente nos enfrentan a ciertas encrucijadas de decir, parece que nos impiden avanzar en la obtención de la verdad y eventualmente en la imposición de sanciones proporcionales, porque el sistema parece que no está preparado, pensado para eso. Es que yo creo que el sistema no está pensado para eso, efectivamente. Y entonces la pregunta es, ¿debiéramos avanzar hacia otro sistema en este tipo de situaciones? ¿Cuál? Hay otros países que han podido conciliar estos elementos, el resguardo de los derechos humanos de todas las personas, pero al mismo tiempo la posibilidad de obtener verdad, justicia y reparación. Son algunas de las inquietudes que me surgen al escuchar a Karina y así hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Les propongo que partamos con Karina y luego Ciro, para ver, bueno, después si tiene algún otro comentario, Tomás, para que cerremos y pasemos a las preguntas. No te escuché muy bien, entonces hago un mini comentario de lo que dijo Tomás. ¿Eso? ¿Sí? Sí, ¿No? sí. ¿Sí? Ya. Se Escuché entrecortado. Ya. Bueno, sí, quería agradecerle al embajador sus comentarios. Es que Tomás es muy sencillo, entonces no saca a relucir su calidad y condición de embajador. A ver, yo primero creo que es importante mencionar que y recordar que la persecución penal y la respuesta efectiva que se da o no es la respuesta estatal que tenemos frente a ciertos delitos. O sea, y en los que yo participo de crímenes de Estado. Entonces, algo que quería como comentarles, como aprovechando como mi experiencia, es que yo he aprendido que las instituciones, así como si lo mencionabas esto de la política, yo prefiero como mencionarlo como que las instituciones son instituciones vivas, y por tanto, también son monstruos políticos. Y así, y en general, el rol del abogado defensor de derechos humanos se transforma y abogada en una atención, una continua atención de la norma y de buscar ciertos caminos que permiten visibilizar y avanzar. Porque cuando nosotros empezamos, y yo empecé hace un año, el derecho a la verdad no existía en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando yo empecé, imagínense, bueno, tengo un caso más importante del sistema interamericano, seguramente Ciro va a decir que son los de él, pero no, es Martina Vera Rojas versus Chile. Entonces, en ese caso, contra una ISAPRE, cuando yo inicié ese caso, el artículo 26 ni siquiera se consideraba en sí mismo como un derecho como justiciable.
que es lo que justamente, mucho menos las familias cuidadoras u otros elementos que ese fallo ha planteado, y ni mucho menos hablamos de empresas y derechos humanos. Entonces, justamente como este cambio y esta evolución del sistema interamericano y también del universal, tiene mucho que responder respecto a lo que las víctimas y sus representantes hacen dentro del sistema, y creo que eso es un elemento nunca reconocido de las características del sistema. Se tiende a hablar del rol de la comisión o las maravillosas resoluciones de la Corte, pero no efectivamente de quién lleva y estos casos frente al sistema. Sobre la pregunta que presentaba Tomás, que me parece súper interesante respecto a si están preparados o no, sobre todo el sistema penal, para enfrentar ciertos crímenes, y yo creo que claramente que no. Y eso, o sea, en el caso de la dictadura, yo siempre planteo, Chile es un país que no ha tenido ninguna modificación normativa respecto de los delitos que nosotros investigamos hoy día que se cometieron en dictadura. Ninguna. O sea, yo soy una abogada que se presenta ante la Corte Suprema a alegar todos los días en un país donde la ley de amnistía está vigente, donde la prescripción, no existe una norma específica de prescripción respecto a estos delitos, y donde además se dieron la creativa idea de, de aplicar la media prescripción a pesar de su propio razonamiento de imprescriptibilidad. Entonces, cuando surge el estallido, la primera pregunta que nosotros nos hacemos en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile es, ¿podemos perseguir estos delitos como delitos de lesa humanidad? Y la primera respuesta de mi parte fue, no podemos porque el Ministerio Público no está preparado para perseguir estos delitos. Entonces lo que necesitamos hacer es generar un marco que nos permita, y ahí nosotros hicimos entonces las querellas poderosas contra el mando, a partir de 150D, generar un marco de patrones. Necesitamos probar lo más difícil del delito de lesa humanidad, que es la política. Y esa fue entonces la estrategia que nosotros desarrollamos, partiendo justamente de esta premisa o pregunta que plantea Tomás de si estamos preparados o el derecho penal está preparado o no para generar ciertas persecuciones. Y eso me lleva a otro tema que también plantea Tomás, que tiene que ver con... Cuando yo planteaba la idea de la desaparición forzada como este hecho factualmente nuevo, tiene que ver que todavía yo en Chile y en distintos países de la región me enfrento a un negacionismo respecto de la desaparición forzada. Me refiero con negacionismo como a esta respuesta política que también mencionaba Ciro. En la academia, particularmente en la academia, y sobre todo en el derecho, en los círculos de derecho internacional de los derechos humanos, existe una absoluta resistencia a comprender la envergadura de la desaparición. Entonces muchas veces uno plantea, les voy a hablar rápidamente de un caso, que es el caso de Perú, de Santa Bárbara. En ese caso, las víctimas fueron llevadas como, y habían niños, a una cueva y los explosionaron. Y cuando yo hablo de ese caso, la gente siempre dice ya, y murieron. Y yo no, y desaparecieron. Y permanecen desaparecidos todavía. Existe una resistencia, y también yo lo vi en la Defensoría de la Chile, en no mencionar que existen personas, lo que significa realmente el fenómeno de la desaparición, y que el término de la desaparición. Lo mismo pasa en Chile hoy día con la tortura. Chile es un país, volviendo a mi idea original, si analizamos la respuesta estatal frente a las torturas que se perpetran en Chile cotidianamente, en Chile no se tortura. Si analizamos el marco jurisdiccional chileno, en Chile existen 2 casos por tortura, sentencias firmes, y una es en un centro de salud. Entonces, contra Carabineros, una. En Chile no se tortura, en Chile se veja, en Chile se apremia legítimamente, pero en Chile no se tortura. Entonces ahí tenemos como esa resistencia normativa que después se expresa también en la práctica, en el desarrollo jurisprudencial, de no como desarrollar ciertos tipos penales. Y en relación a todas estas tensiones y estas inquietudes, ya va a terminar, que planteaba Tomás, y sobre todo la falta de preparación del sistema penal, creo que el control de convencionalidad es la solución, o por lo menos es la herramienta que utilizo yo cotidianamente, que también surgió hace no muchos años, también es algo que surgió mientras hemos estado en esta defensa de los derechos humanos, para decirle permanentemente a las autoridades a todo nivel de que es indispensable que apliquen los estándares internacionales para generar ciertas como respuestas estatales. Eso aplica al señor Contralor, que la semana pasada dijo que la huelga de hambre no era una forma legítima de responder de protesta social. Pero bueno, eso es como algunas ideas, y muchas gracias por los comentarios. Lo último de búsqueda. Yo sí creo que la apertura de archivos, y aquí de nuevo hablamos del artículo 13 de la Convención Americana, es indispensable, por ejemplo, para iniciar ciertos procesos de búsqueda. Entonces a veces las herramientas pueden ser más sencillas y cercanas de lo que las instituciones parecen como observar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Démosle el paso a Ciro.
No, no te escuchamos, Ciro, estás silenciado. Felipe, ¿yo me escucho? No sé si Ciro nos escucha. Sí, te escucha Gloria, el profesor Ciro que está silenciado. Ah, no puedo abrir su audio. No puede abrir el audio, dice. A ver. Es censura previa. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Yo me voy a referir solo a 2 puntos para abrir el debate. Primero, a propósito de lo que mencionaba Tomás, estoy de acuerdo que el sistema procesal penal, en 2 sistemas procesales penales, no están preparados están diseñados para investigar o procesar violaciones de derechos, particularmente en casos similares al estallido. Creo que la lógica de los sistemas procesales penales en cuanto a la eficiencia, la efectividad, de no llevar todo hospital, de buscar salidas alternativas, es exactamente lo contrario a la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. No hay violaciones de carácter penal, y desde esa perspectiva creo que hay un tema de diseño que fue resuelto adecuadamente ni por la academia y menos por la práctica o por marcos regulatorios, al menos en América Latina. Y el otro punto que también me parece provocador, insisto, me parece interesante, es la situación de la estándar de protección de derechos humanos respecto de las personas de violaciones a derechos humanos. Creo que esa es una discusión impopular, pero una discusión que me parece razonable tener. Y también dejo ese tema abierto a la discusión que hay que va a abrir ahora o a la conversación. Solo esos puntos. Muchas gracias, profesor. Ahora pasamos con el apartado de las preguntas del público. Tenemos para el profesor Tomás y la profesora Karina la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas internacionales o instrumentos se han utilizado en el periodo del estallido social para proteger a las víctimas? Esto a propósito de la pregunta que realiza doña Karina, de los casos en que no hay querellante, por ejemplo. Para Karina o el profesor Tomás. Para el profesor Ciro, la siguiente pregunta. Cuando se habla del derecho a la verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿La procesal o material? Para el profesor Ciro y el profesor Tomás, ¿consideran que... ¿Sí? Quizás podemos ver esos bloques mejor, o sea, estas dos Mejor. Y después dos, sí. Ya, súper, ok. La primera era para Karina y Tomás y la segunda para Ciro. No sé si Tomás quiere responder antes, porque... No, porque Karina está litigando directamente lo del estallido y yo de refilón lo he visto, entonces creo que va a ser más un aporte más sustantivo que Karina pueda comentar. Le complemento si se me ocurre. Ya, la verdad es que no han existido como mecanismos institucionales, esa es la pregunta, de protección adecuada de esos casos, porque tuvimos como muchas falencias, sobre todo al inicio, lo que yo mencionaba de las diligencias que se demoraron como 3 años en siquiera empezar a tomarse las declaraciones a las víctimas, además fue la pandemia, y más bien fue la continua denuncia que hemos realizado tanto a nivel interno como internacional de diversas como vulneraciones que surgieron. Por ejemplo, recordarán que las personas defensoras no podíamos ir durante los toques de queda, que era se le dio sobre la facultad de la Defensoría Penal Pública, otras situaciones que denunciamos sobre todo a los relatores de independencia judicial, que también ven a los abogados y abogadas. Y la pandemia hizo un daño terrible también a los casos. Acá también hay como toda una crítica regional que dice en relación con los retrasos que significó
la pandemia, sobre todo las investigaciones. Como yo les mencionaba, también he denunciado mucho el rol de las policías y la falta de avance en las investigaciones, incluso cuando el Ministerio Público, y aquí hemos sido aliados en esta denuncia con el Ministerio Público ante el Parlamento, de los obstáculos para que la policía, sobre todo la PDI, haga las investigaciones. En los pocos casos en que los fiscales sí se cumplen con el estándar de debida diligencia, tampoco la policía hace las diligencias que se le ordenan, ni de la forma en que se las ordena, como les mencioné, pero tal vez la mayor desprotección que también podría mencionar yo fue, ustedes recordarán que al inicio, transcurridos 2 años, ya había como un 70% de las causas cerradas, con decisión de no perseverar o con archivo. Entonces, eso mismo muestra como la incomprensión del Ministerio Público de lo que significa la obligación de sancionar delitos, crímenes de Estado, y también la efectividad ha sido muy baja, y también el temor que yo tengo persistentemente es como que finalmente terminemos todo este periodo de judicialización diciendo que sé que en Chile no se torturó. Y por eso también considero que la estrategia de las querellas contra el mando es tan relevante. Pero bueno, esas son algunas ideas. Pero en definitiva no hubo una respuesta institucional que cumpliendo con la obligación internacional es generar algún mecanismo de protección adecuado por las víctimas. Ni siquiera Urabi tuvo una priorización por los casos del estallido. Eso, muchas gracias. Profesor Ciro, no sé si tiene a mano la pregunta o la repetimos. No, me refiero a la segunda, al derecho a la verdad. La lógica del derecho a la verdad, que efectivamente emana del derecho internacional de los derechos humanos y de a poco ha ido permeando a la práctica local y ha sido utilizada efectivamente no solo en Chile, sino también en otros países. Yo creo que en esto no hay una dicotomía entre la verdad material y la procesal. Evidentemente el derecho a la verdad es una llave que abre el derecho a un proceso en que se investigue seriamente hechos que de otro modo no serían siquiera investigados, por ejemplo, por la prescripción. Y desde esa perspectiva, lo que es, como digo, una llave a la verdad procesal, que en ciertos casos se acercará a la verdad material, en otros no, pero creo que lo relevante de esta segunda derivada del derecho a la verdad es que nos permite al menos que se investiguen hechos que en otras circunstancias en el pasado ni siquiera se habrían abierto a ser investigados. Ese es mi punto. Bueno, muchas gracias, profesor. Vamos con la siguiente pregunta. Esta está dirigida para usted también, profesor Ciro, y para Tomás. Y dice relación como consideran que es apropiada la aplicación del protocolo de Estambul después de 2 años para la víctima del denominado estallido social. Y nos cuenta también de que logramos que el Servicio Médico Legal aplicara el protocolo a una víctima a finales de 2019, pero el fiscal de la causa el año 2022 decide que es mejor tomarlo de nuevo y este no manifiesta todos los daños como si lo hizo el realizado el 2019. Y la siguiente pregunta, también dirigida para el profesor Ciro y Tomás, ¿cómo vislumbran el futuro de las causas del estallido, especialmente las mutilaciones oculares? ¿Tiene cabida una denuncia en sede internacional? Esas preguntas también tienen, profesor, para quien quiera responder. Yo dispara. Ahí sí. Sí, No, parte tú, Tomás. Dale. mira, yo la segunda no voy a pronunciar, porque en la investidura actual ostento, tengo mi opinión. A ver, voy a partir por la última y voy a seguir con la primera. Sí, un caso siempre va a poder llegar al sistema interamericano si es que la pretensión de una víctima en la sede interna no es satisfecha y entendemos que el Estado no ha dado cumplimiento al estándar interamericano. O sea, eso puede pasar y eventualmente eso se va a discutir en el foro interamericano. Habría que ver por qué caso, ¿no? Eventualmente, bueno,
un tema de reparación, por un tema de sanción, por un tema de determinación de las personas que participaron, ¿no? Entonces va a variar según la situación. O sea, se abren muchas hipótesis y eso puede suceder. Respecto al primero, el protocolo de Estambul, evidentemente que pierde muchísimo su razón de ser, ¿no? Si se aplica una pericia de esa naturaleza después de que han transcurrido 2 años. Entonces, por eso es tan importante que se activen los sistemas de investigación que sean capaces de identificar situaciones de violencia institucional de manera de que el Ministerio Público, que es el encargado de llevar adelante, no la diligencia, pero sí de encargar la diligencia del servicio médico legal, la realice. Sin embargo, las personas que han padecido esta situación, ¿no? Sobre las cuales hay que hacer esta pericia, dado que muchas veces entienden que eso no va a ser posible, han actuado a través de algunos mecanismos alternativos, es decir, que otro especialista que tiene cierta habilitación en llevar adelante esta pericia, la hace igual, con los mismos parámetros, aunque no esté habilitado, y después eventualmente se podrá incorporar a la prueba como un perito. No va a tener el mismo quizás efecto o no, pero es una manera de subsanar esta imposibilidad práctica de que se puedan aplicar estos protocolos por parte de la entidad habilitada para ello en Chile, que es el Servicio Médico Legal. Por ejemplo, no recuerdo si en el caso de Lorenza Cayuán se aplicó una especie de protocolo de Estambul alternativo. Cuando digo alternativo, por un perito, por un psiquiatra o por un especialista, que no necesariamente era del Servicio Médico Legal, sino que era el Colegio Médico de la zona, ¿no? De la región del Biobío, si no me equivoco. Y entonces eso también fue relevante. Y quizás habría que pensarse mejor la manera en cómo en Chile se ha incorporado el protocolo de Estambul, ¿no? Es cierto que debiera ser un profesional habilitado, certificado. La pregunta es si tiene que ser el Servicio Médico Legal, considerando el atochamiento que hay en general en el Estado, pero el Servicio Médico Legal, la falta de profesionales que tiene y la necesidad de dar una respuesta bastante pronta para poder realizar una petición. Entonces, ese es otra interrogante que surge. Pero creo que de alguna manera se ha ido avanzando en estas innovaciones. Yo creo que los tribunales, me atrevería a decir, al menos la tienen en cuenta, porque por último es una prueba pericial. Eso es cuanto puedo decir. Sobre la aplicación con 2 años de tardanza, bueno, evidentemente es un despropósito. Evidentemente que el servicio legal tiene una recarga. También es evidente que el Estado tiene la responsabilidad de entregar los recursos para que se exista. Evidentemente la pandemia trabajo, pero Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿No se escucha? perdón. ¿Ahí sí se escucha bien? Ahí se escucha bien, sí. Sí, perdón. No, decía que es obvio que tardar 2 años en haber realizado mucho antes es inaceptable. Evidentemente que la pandemia ralentizó o demoró el trabajo del servicio médico legal, que tiene un gran recargo, pero también es obvio que el Estado tiene la responsabilidad de entregar los recursos para que el servicio médico legal pueda absolver dentro de un plazo razonable todas las demandas o requerimientos del Ministerio de las Investigaciones Penales. Desde esa perspectiva, obviamente que ahí hay una falla y una falla grave. Y respecto del segundo punto del destino de los casos del estallido de lesiones oculares, yo entiendo, no intervengo solo en un caso relativo al estallido social, yo entiendo, corríjame, que la mayoría de los casos no tiene o muchos no tienen responsabilidad penal determinada aún. Y de ser eso así, insisto, no conozco el detalle de los casos en que hay establecida, hay gente formalizada o no,
pero evidentemente si transcurriese un periodo de tiempo, un plazo razonable, sin que se logre establecer y tenemos un colectivo de personas con un mismo tipo de lesión, una misma modalidad de actuación por parte de agentes del Estado, evidentemente que se podrá escalar el caso al sistema interamericano u otro. Eso parece también bastante obvio. Muchas gracias, profesor Giro. Y bueno, la última pregunta para ir terminando está dirigida para el profesor Tomás. Dice, la muerte de testigos inculpados y la incineración de documentación afecta grave y esencialmente a la verdad material y también procesal. ¿Cómo se satisface la verdad con esas carencias probatorias? Perdón, pero la primera parte no la entendí bien, la incineración, pero antes de eso. Claro, la muerte de testigos inculpados y la incineración de documentación afecta grave y esencialmente a la verdad material y también procesal. Sí, a ver. El derecho a la verdad es un derecho que no lo vamos a encontrar en la Convención Americana. ¿Ya? Tampoco lo vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos son los instrumentos de derechos civiles y políticos más relevantes para nosotros, ¿no? Ha sido una construcción desde el 8 y el 25 en el caso de la Corte Interamericana, y que lo ha puesto además del lado de las víctimas, lo que fue criticado por la jueza Cecilia Medina, en el sentido que las garantías del 8 en realidad debían ser entendidas en favor del acusado. Bueno, hay una discusión ahí bien interesante, hay algunas críticas, pero lo cierto es que hoy día se ha desplazado también las garantías hacia los que buscan la verdad, y está asociado también a la lucha a la impunidad. El derecho a la verdad no es solamente, no está pensado solamente en la dinámica procesal, es un poquito más amplio, está pensado, como lo dije antes, desde su inicio, en la búsqueda del paradero del desaparecido o de la desaparecida, y luego ha ido ampliándose a dinámica de los hechos, formas y circunstancias que sucedieron, personas involucradas, eventualmente el lugar donde la persona fue ejecutada, propósito móvil, financiamiento, o sea, ha ido creciendo ese desarrollo, ese acervo normativo de lo que entendemos por el derecho a la verdad. Y parte de las dificultades que se enfrentan las violaciones a derechos humanos en el marco de la dictadura, donde tenemos la muerte de los testigos, la muerte de los victimarios y el ocultamiento de la evidencia, es justamente que las posibilidades de construir un relato, de construir un procesamiento, una acusación, está dada hoy día a partir de una construcción de distintos elementos que toman muchos años, testimonios, pruebas que han podido ser recuperadas, y algunas personas que han hablado, para poder lograr, ¿no?, este establecimiento de esta dinámica de los hechos. Y la manera que ha sido posible condenar ha sido en base de presunciones. El estándar de plena prueba de las presunciones del 488, insisto que quizá en el sistema procesal penal actual no nos permitirían arribar a un estándar de condena, ¿no? Porque de hecho ya nos admiten en las presunciones como plena prueba para acreditar estos hechos. Entonces es paradójico porque el procedimiento antiguo, con su déficit, ha permitido a la vez poder llevar adelante esta imputación y posterior condena. A mi entender, sin ninguna vulneración, porque son las reglas del juego existentes a la época de los hechos y el principio de ejecución marca el momento en que la ley procesal rige. Entonces, en los 90, los sistemas procedimentales penales en América Latina eran todo inquisitivos y el tránsito ha sido lento hacia los sistemas acusatorios. Quizás me fui un poquito por la rama, pero el punto es que la verdad, el derecho a la verdad no está orientado a la verdad material, ¿no? Es un poco más amplio y tenemos que entenderlo desde la lógica del derecho internacional humanitario, ¿no? Y desde ahí se fue trasladando hacia el derecho internacional de los derechos humanos, pero no opera con la lógica del proceso penal cuando buscamos esa verdad formal, ¿no? Que es la que nos permite establecer autoría o participación o no respecto de una persona.
por último, el derecho a la verdad incluso puede ser, no está incorporado exclusivamente en el ámbito del proceso penal. O sea, eso demuestra algo bien notable, ¿no? En cambio, las lógicas de la verdad formal siempre suponen, ¿no? El ámbito del proceso penal, ¿no? En ese sentido, las comisiones de verdad también juegan un rol para la obtención del derecho a la verdad. Entonces, entendamos este derecho a la verdad que estamos hablando acá en una lógica distinta a lo que solemos hablar en un caso ordinario en el sistema penal actual. Muchas gracias, Tomás. No sé si Karina, si no quieren cerrar con algún comentario o alguno también de las personas que se encuentran conectadas. No, un segundo, no, una cosa pequeñita respecto a lo que decía Tom, o sea, que también mencioné yo, respecto a la verdad, yo creo que el eje, desde mi por lo menos posición hoy día, es la apertura de archivos, o sea, frente a documentos incinerados, o sea, de hecho, este es un caso que yo peleo entre Bolivia, que es Flores Pedregal, donde estamos reclamando esto que tiene que ver con el artículo 13 también de la Convención en relación a desaparición forzada de personas, pero lo que nosotros acreditamos en este caso con una perita es justamente de que cuando dicen que los archivos están destruidos, eso nunca es cierto. Esa es como la primera premisa. Entonces, lo que estoy tratando también en Argentina de levantar es la idea que tenemos que hacer apertura de archivo en 3 áreas. Militares, porque hay que abrir los archivos militares. En segundo lugar, de empresas, porque muchas de las empresas, como en Chile, no sé, la Pesquera Arauco y una serie de otras empresas tampoco han abierto sus archivos. Y en tercer lugar, ya que está el señor embajador, los archivos diplomáticos. En particular, eso lo planteo respecto a Operación Cóndor. Pero me parece que esos tres, esa lógica de apertura de archivos nos permitiría superar las afectaciones derivadas del transcurso del tiempo y la destrucción y también muerte de víctimas y también de los imputados. Muchas gracias, Karina. Bueno, es un momento pertinente, después de 1 hora y media, para terminar la actividad. Agradecemos a todos quienes se han conectado y tienen interés por trabajar estos temas, y especialmente a nuestros expertos invitados el día de hoy. Gracias, Ciro, gracias, Karina, gracias, Tomás, gracias también por acompañarnos. Yo espero que el 2023 nos veamos en más iniciativas como esta, y de seguro muchas van a estar encabezadas por nuestro departamento. Muchas gracias a todos. Les comento que todos nuestros seminarios quedan disponibles en la página del centro, que es Felipe, no, ¿cuál es la página? Depenal.cl. Bueno, depenal.cl. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación, y como les decía, espero que nos podamos ver en las próximas actividades.